Bien, entonces la clase de esta semana es... No, voy a dejar... Disculpen, tengo un problema técnico pequeñito. Ahora sí. Ahora sí. Dejé ver el chat, así que avísenme si ocurre alguna cosa. La clase de hoy es sobre asimetrías territoriales contemporáneas. Vamos a hablar de los problemas de desigualdad en la ciudad que son más importantes en la ciudad actualmente. Con la idea también de ir comenzando ya a reflexionar sobre las propuestas que ustedes tienen que desarrollar sobre este tema. Lo primero, bueno, ya adentramos un poquito de qué se trataba este tema de la desigualdad en la ciudad y cómo esto se traducía en fenómenos urbanos. La primera parte de la clase es como tratar algunos temas de forma muy sencilla, y después profundizar en dos que son los más importantes para el urbanismo contemporáneo, que son la segregación urbana y la gentrificación. La marginalidad urbana, sobre todo en países del sur global, como habíamos dicho en alguna ocasión, eh, tienen estos fenómenos de marginalidad bastante presentes todavía. Ya, otras partes del mundo quizás tienen un poquito más avanzado este tipo de problemas, pero en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades indias, las ciudades chinas, las ciudades africanas, todavía tienen este problema de forma importante, que son sectores completos de la ciudad, donde básicamente el desarrollo urbano no ha llegado de manera formal, y eso además está asociado a los niveles más altos de pobreza urbana, a los niveles más altos de pobreza urbana. Es decir, la acumulación o la generación de sectores de alta pobreza en las ciudades es lo que nosotros llamamos marginalidad, y está asociado además a un tipo de habitante específico, que es un habitante marginal, ¿cierto? Que está al margen de una sociedad considerada urbana, considerada con niveles de desarrollo o considerada como en camino del progreso. Los campamentos en Chile, los ranchos en otros países, las villas miserias, todo ese tipo de denominaciones que se le da a estos sectores informales de la ciudad, eh, son ejemplos de esta informalidad y esta marginalidad del desarrollo urbano que tienen ciertos sectores de las ciudades. En inglés se dice slums. La mayor parte de la bibliografía relacionada con marginalidad urbana tiene este nombre, ¿cierto? Los slums. Y son muy importantes en el desarrollo de la ciudad contemporánea. Finalmente, y esto también es muy relacionado con el sistema de desarrollo capitalista, así como el sistema plantea lo que Marx llamó el ejército de reserva, ¿cierto? Una parte importante de la población que tiene que vivir en niveles de marginalidad importantes para mejorar los engranajes del mercado laboral, ¿cierto? No hay mercado laboral si no hay cesantes, si no hay personas que quieran ingresar a ese mercado. Entonces, como Marx va a decir, como son muy importantes todo este ejército de reserva para el desarrollo del capitalismo, también para las ciudades capitalistas son muy importantes estos reservorios de marginalidad, ¿cierto? Son básicamente partes de lo que echa a andar la maquinaria del desarrollo inmobiliario. Si no hay personas que tienen problemas de calidad de la vivienda, no hay desarrollo inmobiliario, ni público ni privado. Entonces, se dice en alguna medida que esto es como intrínseco de la ciudad capitalista. No va a haber ciudades capitalistas si no hay marginalidad. Otro problema importante, que está muy asociado al anterior, ¿cierto?, es el conflicto ambiental del crecimiento urbano, tanto por el nivel de residuos que genera la vida en ciudad, asimismo como la disposición de esos residuos. Y pueden ser residuos sólidos como residuos en gas, residuos en líquidos contaminados, etcétera, etcétera. Donde se localizan las acumulaciones de residuos es un problema súper importante para las ciudades contemporáneas. Y ahí están los casos de Tiltil, por ejemplo, que es un sector de la región metropolitana que acumula gran parte de los vertederos, rellenos sanitarios,
también los lugares de tratamientos de agua, que están localizados en un sector de la ciudad, afecta a cierta parte de la ciudad y no a otra, y eso es muy clásico de las ciudades contemporáneas y resulta también en un problema de tipo de asimetría territorial. Los riesgos socionaturales, que también son parte importante de los fenómenos de asimetría a los a la que está expuesta la ciudad contemporánea. Los tsunamis, la remoción en masa, que son como los aluviones, los incendios forestales, todos esos efectos que nosotros les llamamos riesgos socionaturales, porque está mal dicho riesgos naturales, porque un tsunami no es un riesgo para la naturaleza, la naturaleza es normal que se ocurran tsunamis, el problema es para la sociedad que está viviendo en esos sectores, y normalmente además estos sectores de riesgo están asociados también a los sectores más pobres de la ciudad. Las personas que viven en las quebradas de Valparaíso no son las más ricas específicamente. Las personas que están expuestas a los riesgos de incendio forestal no son las más ricas del que viven en las ciudades como Talca o de la séptima y octava región, etcétera, etcétera. Entonces los riesgos socionaturales también están asociados a los niveles de vulnerabilidad asociados a la pobreza urbana. Entonces también terminan siendo como una simetría. Y otro que es una cuestión mucho más contemporánea y mucho más abstracta de alguna manera, es otra asimetría que se llama financiarización, que es básicamente la generación de una gran cantidad de deuda inmobiliaria asociada a ciertos niveles o a ciertos grupos familiares y a ciertos grupos de la sociedad, a ciertos grupos de los estratos socioeconómicos, es decir, la transformación de la vivienda en un commodity financiero, tanto como deuda respecto de los bancos, como de otros activos financieros, como por ejemplo la deuda inmobiliaria que se transa en bolsa. Y eso es otro problema para las personas que viven en estos lugares, porque básicamente lo que generan es que gran cantidad de las personas que viven en estos nuevos edificios no son personas que vivan tranquilamente, sino que viven con una deuda inmobiliaria encima que es bastante acuciante, que termina siendo un problema para su forma de vida, pero también es un problema para el sistema financiero global. La última gran crisis previa a este 2020, la crisis del 2009, que es la crisis subprime, básicamente es una crisis de deuda hipotecaria. Personas que adquirieron viviendas porque necesitaban vivienda, pero que la adquirieron con un crédito hipotecario carísimo, con unas tasas unas tasas de interés altísimas, con muy poco resguardo de los bancos. Entonces, gran parte de esta oferta inmobiliaria que se vendió a las familias, sobre todo en España y en Estados Unidos, entre el 2005 y el 2009, hizo explotar una burbuja inmobiliaria que dejó a mucha gente sin vivienda. Entonces, esta financiarización además tiene mucha relación con las expulsiones de la vivienda, ¿cierto? Los desahucios, como se llama en España, que son un problema de asimetría territorial cada vez más importante en las ciudades. Cada vez hay más deuda relacionada con estos nuevos departamentos, diferentes de estas viviendas que nuestros padres y nuestros abuelos pudieron comprar muchas veces sin deuda, muchas veces asociados a su empleador, ¿cierto? Al Estado que entregaba este tipo de vivienda, mientras que esta está absolutamente financiarizada, la deuda es lo más importante y los dueños reales de estos departamentos donde vive gran parte de la población actual, en verdad son los bancos y los fondos financieros y no las personas, y eso es un problema. Entonces ahí hay como un gran abanico de problemas de asimetría territorial que son parte de los problemas contemporáneos, pero que no son los más importantes, y los más importantes comienzan ahora en esta explicación. El primero de ellos es la segregación socio-residencial, es decir, la separación de los grupos más pobres de los grupos más ricos de la ciudad. Esa diferenciación en la ciudad y esa generación de lugares de acumulación de una sola forma, un solo estrato socioeconómico, genera como problemas bastante importantes de conflicto, genera problemas de falta de equipamiento para ciertas personas y no de otras, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que el problema de la segregación residencial no es solamente que los grupos se separan en la ciudad, sino que además unos se llevan todas las oportunidades y todas las fuentes laborales, etcétera, etcétera, y otros se quedan desprovistos de ciudad. Entonces,
La segregación residencial es una mezcla de varios procesos distintos. Uno es la periferización de los más pobres, pero también de algunos grupos más ricos, ¿cierto? Por eso lo pongo ahí entre paréntesis, y los más ricos en la ciudad. Realmente separación de grupos, pero que genera asimetría, genera diferencias. Eh, Hay distintos tipos de segregación. En Chile sufrimos principalmente de la socio-residencial, pero hay otro tipo de segregaciones, como por ejemplo la racial. En Estados Unidos, los barrios para los blancos son unos y los barrios para los negros o afroamericanos son otros. Eso es una segregación distinta, no es por grupos socioeconómicos. Incluso los grupos por ejemplo, afroamericanos con muy alta renta, tampoco se les permite vivir, o son muy mal vistos todavía, que vivan en sectores de la gente, de los grupos más ricos blancos. Incluso a ese nivel de racismo llega a la sociedad norteamericana, y bueno, no solamente la racial negro-blanco, también la racial, por ejemplo, árabe-judío, en el caso de los asentamientos israelíes en Palestina, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión como racial, hay una cuestión étnica, que es lo que comentaba recién, no diferenciación de raza, sino que de etnia, que se discriminan y en la ciudad, y eso lleva a otro nivel o a otro problema relacionado con la segregación, que es la estigmatización, ¿cierto? Cómo se le asocia a cierto grupo solamente porque son sectores más vulnerables de la sociedad socioeconómicamente, están en un sector específico, se les asocia inmediatamente los peores niveles de delincuencia, los peores niveles de hacinamiento, etcétera, etcétera, como si eso estuviese dado per se, o porque son personas pobres, viven de cierta manera y se estigmatizan. Eso también es un problema relacionado con este tipo de problemas de segregación. Y el último nivel como de segregación, que sí es el que está más presente en Chile, es el socioeconómico, ¿cierto? La separación o la discriminación en base a ingresos, riqueza y sobre todo a mecanismos simbólicos que definen la pertenencia a ciertos grupos. Porque, de nuevo, y algo similar a lo racial, por ejemplo, no solamente basta con tener un sueldo para vivir en un lugar de la ciudad, sino que también hay que tener las redes, hay que estar asociado a cierto tipo de grupos. No cualquier persona compra en la comunidad ecológica de Peñalolén, no cualquier persona compra en San Carlos de Apoquindo. No hay que tener solamente la plata para vivir ahí, sino que también hay que tener las redes, los grupos, acceder a cierto tipo de oferta inmobiliaria que no todos tienen acceso. Entonces, ni siquiera es una cuestión solamente de plata, sino que también de cuestiones simbólicas relacionadas a la segregación, que son súper perjudiciales para los temas relacionados con entender la ciudad como un todo, entender la ciudad como un todo y para todos y todas. Y ahí hay cuestiones súper interesantes que pasan solamente o casi solo en ciudades como Santiago. Y ahí está como ejemplo el concepto de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. Hay ciertos grupos que solamente conocen la ciudad de Santiago hasta Providencia. ¿Cierto? Mientras que otros grupos que viven en la parte sur, periférica de la ciudad, solamente conocen hasta ese punto de la ciudad, de ahí para arriba, ¿cierto? Las Condes, Huechuraba, Lo Barnechea, son lugares que no se conocen, que no se imaginan cómo son, ni siquiera eso. Nosotros con un grupo de investigación hace algunos años hicimos un ejercicio a unos niños de una escuela en Pudahuel que dibujaran la dehesa, y después fuimos con esos niños a visitar la dehesa. Los dibujos relacionados con la dehesa, ellos ya sabían, son niños no tan pequeños, ya sabían qué es la dehesa, qué es Lo Barnechea, tenían un imaginario, pero respecto de cómo lo dibujaron a cómo es realmente no tenía ninguna similitud. Ellos no saben cómo es la dehesa o cómo es Lo Barnechea. Yo creo que incluso entre nosotros hay personas que nunca han visitado un lugar como esos. ¿Sí? Entonces nuestra mente, nuestro mapa imaginario de la ciudad de Santiago llega hasta cierto punto. Y eso está marcado principalmente por diferencias socioeconómicas, y eso es un problema de la ciudad. No nos permite identificarnos con la ciudad. Al mismo tiempo que los grupos más acomodados de la sociedad santiaguina no conocen la realidad de, de Plaza Italia para abajo, con suerte conocen el centro de Santiago, mucho menos los campamentos, mucho menos cómo vive la gente en las poblaciones más marginales de Santiago, y esas personas son las que además llegan después al poder, a los grandes puestos, en los ministerios, en las empresas, y toman decisiones sobre esos sectores más pobres de la ciudad sin siquiera conocerlos. Y eso también es un problema de segregación, ¿cierto? A nivel simbólico, ni siquiera a nivel de separación de grupos. Y la última cuestión importante respecto de la segregación
es cómo finalmente algunos tipos de servicios y de equipamiento urbano sigue, por una cuestión de rentabilidad, a los grupos más ricos de la ciudad, y si esos grupos se van autosegregando hacia un sector de la ciudad, los mejores supermercados, los mejores equipamientos, los mejores bancos, los mejores servicios urbanos, los mejores parques, están en un sector de la ciudad, mientras que el resto de la ciudad está desprovista de esos elementos. Y ahí tenemos casos ya radicalmente que reflejan con un nivel de brutalidad importante este tipo de cuestiones, como por ejemplo que una comuna que tiene una cantidad importante de habitantes, casi 200.000, 300.000 habitantes, como es La Pintana, no tiene ningún supermercado ahora. Antes tenía un par y ahora después del 18 de octubre no volvieron a abrir. No tienen supermercados grandes, no tienen oficinas bancarias, no tienen un montón de servicios privados porque básicamente es poco rentable para esos servicios llegar a esos lugares de la ciudad. Y eso se genera por la segregación. Si estuviésemos más integrados en la ciudad, no hubiese lugares tan desprovistos de servicios. Entonces ahí hay como otro nivel relacionado con esta segregación. No es solamente una cuestión de separación de grupos socioeconómicamente distintos, sino que también es que los servicios de un lugar de la ciudad respecto de otro son completamente distintos. Y eso es un problema. Entonces nos encontramos con este tipo de imágenes, ¿cierto? Porque yo podría preguntar qué nivel de segregación hay acá, porque son grupos ricos y pobres que están al lado, están juntos. Entonces, ¿está realmente integrada esta ciudad? Porque si vemos la segregación como una cuestión de ricos y pobres que se separan en la ciudad, yo diría, entonces, esta imagen es de integración, están completamente integrados. Pero resulta que hay un muro que separa a los grupos. Entonces, ¿están realmente integrados? Están cerca, están juntos en la ciudad, pero están separados por un muro. Entonces, el nivel de acercamiento de estos grupos no es el único factor relacionado con la segregación. Y esto es un problema también de tipo político, porque finalmente se ha tratado de entender la segregación a nivel político solamente como una separación de grupos, pensando que juntar ricos con pobres en la ciudad es la forma que se soluciona esto. Y los principales programas de integración urbana en el mundo, y también en Chile, que repiten normalmente políticas que se han desarrollado en el mundo, es básicamente la idea de juntar pobres con clases medias en algunos edificios y generar integración social en ese lugar. Pero hay unas cuestiones simbólicas que van mucho más allá. ¿Qué pasa si en esos edificios donde hay gente de clase baja y gente de clase media o media alta, unidos un poquito a la fuerza por el mercado inmobiliario, ¿están realmente integrados? ¿Y qué pasa si hay estigmatización de ciertas familias en esos barrios, si se empiezan a sentir mal? Normalmente en este tipo de integraciones forzadas de pobres con ricos también hay altos niveles de seguridad asociados. O sea, esta gente que vive en estas casas gigantes empieza a pedir más seguridad, más resguardo policial y un montón de cosas que afecta directamente a estos sectores más pobres de la ciudad. Entonces, la solución simplona que tiene la política en general de, no, bueno, si hay segregación, entonces lo más importante es juntar a los pobres con los ricos, incluso puede ser más problemática. Y eso está hay muchos ejemplos en la ciudad de ese tipo de cuestiones problemáticas, de estas soluciones que son como tan automáticas y que hay que darle una vuelta. Esto pensando, todo lo que estoy comentando pensando en los trabajos que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, ¿cómo superamos la segregación? No solamente juntando pobres con ricos, hay que hacer otro tipo de cosas, porque aquí en esta imagen hay pobres y ricos juntos, pero esto no es integración. Este es un trabajo que he estado desarrollando con algunos otros profesores relacionados con cómo se separan estos grupos en la ciudad, y no solamente en Santiago, que es el caso más claro. Este es un porcentaje no de estrato socioeconómico, sino que el nivel de personas profesionales en la ciudad. Y vemos cómo, de nuevo, el cono de alta renta respecto de los profesionales se sigue marcando muy claramente. Y eso quiere decir, porque también hay un fenómeno de educación que va siendo cada vez más, que van subiendo los niveles de escolaridad en los sectores más rezagados de la sociedad, pero esas personas no se quedan en sus lugares originales, sino que se van a vivir a comunas como Santiago, Providencia y Ñuñoa. Entonces hay una cuestión también de movilidad de la sociedad que sigue como replicando los niveles de segregación,
porque las personas que van alcanzando un nivel profesional, la educación profesional ha estado llegando a niveles de clase media y media baja incluso los últimos años, esas personas no se quedan en sus barrios, sino que se mueven hacia los lugares más ricos. Entonces, también hay un nivel como de temas relacionados con la migración que son interesantes de analizar, más allá del nivel socioeconómico. Y eso no pasa solamente en Santiago, sino que también pasa en ciudades como Iquique, que concentran los profesionales, por ejemplo, en cierto sector de la ciudad. Este es el centro de Iquique y estos son los sectores más relacionados con los lugares costeros que están al sur, que no son principalmente el centro, tienen otras formas. El centro sigue siendo un lugar relativamente pobre y de clase media y media baja, mientras que los lugares más ricos se van localizando, por ejemplo, en este caso, en los lugares costeros. Igualmente en Coquimbo La Serena, donde vemos que los profesionales se van a ir a vivir al borde costero entre las dos comunas, y dejan a los lugares céntricos de la ciudad, en este caso de Coquimbo y en este caso de La Serena, también con las clases medias y medias bajas de la ciudad. Entonces vamos viendo también fenómenos de centros urbanos empobrecidos y de sectores periféricos, como por ejemplo la parte alta de la Florida, en el caso de Santiago, o las partes de litorales, en el caso de Iquique, Alto Hospicio y de Coquimbo La Serena, donde se van a acumular los sectores más ricos de la ciudad, que son distintos al cono de alta renta de Santiago. Entonces también son fenómenos interesantes para los que quieran trabajar alguna ciudad en regiones. Pero otra cosa que me parece más importante aún es que el concepto de segregación no es solamente importante por separación de grupos, sino que también por homogeneidad de grupos. Y este es el concepto que yo quiero integrar ahora a esta discusión, que justamente acá en el plano a la izquierda, que este es Iquique y estos Alto Hospicio, son dos comunas que se separaron en algún momento, pero que son parte de un mismo sistema urbano. La mayoría de la gente de Alto Hospicio baja a trabajar a Iquique. Vemos cómo los niveles más ricos que están en azul, los estratos ABC1, se ubican, ya lo habíamos visto, en la parte del sector del litoral. Las partes de los grupos más pobres están en la parte alta, de Alto Hospicio, y las clases medias están en las áreas centrales de Iquique. Y vemos como claramente los grupos en la ciudad se separan, pero si hacemos un segundo plano, que esto muestra los niveles de homogeneidad, es decir, los niveles de grupos que se parecen mucho, las acumulaciones de ricos, pero también las acumulaciones de gente de estrato más bajo, que es un plano que me interesa bastante más cuando hablamos de segregación, porque de nuevo, la segregación también es un problema de la separación de ricos en la ciudad. Entonces, si yo muestro este plano y le pregunto a la gente, ¿dónde están los problemas de la ciudad de Iquique? Me van a decir, están acá, en Alto Hospicio, porque acá están los lugares con los sectores más pobres. Pero si vemos este plano y yo les pregunto, ¿dónde están los problemas de la ciudad de Iquique de segregación? La gente me va a decir, acá, porque hay muchos sectores ricos que se autosegregan, y acá, porque hay sectores de pobres que se autosegregan. ¿Se entiende la idea? Profe, se entiende súper. Voy a poner en pausa un poquito la grabación. Entonces, de nuevo, la segregación no se trata solamente de separación de gente rica y gente pobre en la ciudad, se trata de acumulación de ciertos sectores que se llevan además los servicios. Los principales parques urbanos nuevos de la ciudad de Iquique están en este sector, mientras que en estos sectores que ya vemos incluso algunas diferenciaciones, llegan algunos sectores que son menos homogéneos a sectores como Alto Hospicio, y eso se va a explicar, por ejemplo, por la llegada de un parque que el programa Quiero Mi Barrio del Estado de Chile desarrolló una zona de áreas verdes y de equipamiento, y vemos como rápidamente se empieza a homogeneizar, o sea, a heterogeneizar, a salir un poco de la homogeneidad típica de solamente grupos pobres y empiezan a llegar clases medias y empieza a mejorar la sociedad. Entonces, si llevamos servicios, y el caso de Iquique es muy claro de eso, porque vemos como si vemos el plano no, aquí están, bueno, la mayoría son clases bajas, están acá, son un problema. Pero si vemos cómo en verdad empieza a integrarse a través de equipamiento urbano, no a través de juntar ricos con pobres en un edificio o en un sector o en un barrio, sino que a través de la acción del Estado, de generar mejoramiento urbano, eso genera menor homogeneidad
¿cierto? Más heterogeneidad, y eso mejora la ciudad. Entonces ahí están las soluciones que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo se supera la segregación? Llevando quizás servicios y haciendo más heterogénea la ciudad en términos socioeconómicos, y no juntando porque sí a distintos grupos en la ciudad un poco obligados por el mercado inmobiliario. Entonces ahí hay que empezar a repensar esas soluciones de segregación, hacerlas un poquito más complejas. Este es otro caso que el que habíamos revisado ya, Coquimbo a este lado, ¿cierto? Y La Serena, esta es la parte del puerto de Coquimbo. Esto se llama el sector de las compañías, que es un sector como de acumulación de vivienda social de La Serena. No todo es clase media, media alta, La Serena también tiene sus partes bastante empobrecidas, que son este sector. Vemos una cuestión bastante similar. Si yo les pregunto, y viendo este plano, ¿cuáles son los problemas de la ciudad? Ustedes me van a decir, el centro de Coquimbo, que se llama parte alta porque está en la parte, es un cerrito en una península, y las compañías, esos son los problemas, y Tierras Blancas, que es este sector de acá. Esos son los problemas, y bueno, esto se llama Punta Mira. Entonces, si ustedes ven este plano, entonces los problemas son los sectores pobres. Pero ¿qué pasa si mostramos este plano? ¿Cuáles son los problemas de la ciudad de Coquimbo y La Serena en términos de segregación? La alta homogeneidad de los sectores más ricos, que se encuentran en esta parte, en la parte del borde costero, si vemos acá, puros sectores ABC1, pero que son solamente ABC1, que se llevan todos los servicios, que acumulan todos los mejoramientos urbanos, etcétera, etcétera. Y como vemos, como los sectores también por acción del Estado, porque hay generación de programas como Quiero mi barrio, generación de áreas verdes, vemos como el sector de las compañías en su área central ya pierde los niveles altos de homogeneidad que tenía antes, si vemos ahí, y se vuelve bastante heterogéneo. Entonces, ahí hay acciones del Estado que mejoran esta situación. Y esas son las soluciones que nosotros tenemos que ir pensando. Y esto es Rancagua-Machalí, que es otra conurbación. Se supone que de estratos bajos y medios en el caso de Rancagua y los estratos más altos en Machalí. Ahí se ve un poquito como sectores completamente ABC1, pero que son altamente homogéneos y que yo lo considero también un problema de la ciudad que hay que trabajar. Y eso lo podemos ir repitiendo. Este es un paper que se publicó en el 2018 en la revista de Urbanismo de la Chile. Y allí analizamos 6 ciudades en Chile que tienen este problema de homogeneidad de homogeneidad como principal problema de la segregación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Alta heterogeneidad en los centros. Los centros siguen siendo, a pesar de que han estado empobreciéndose, siguen siendo lugares donde hay muchos grupos de clase media mezclados con baja, incluso mezclados con alta. No la más alta, pero sí hay grupos que les interesa vivir en la ciudad. Entonces hay mucha heterogeneidad y eso es bueno para la ciudad. La homogeneidad está en los pericentros y en las periferias urbanas, y esa homogeneidad es ABC1 como C3. Es de los más ricos, pero también de los más pobres. O sea, de los más pobres, pero también de los más ricos. Y finalmente, claro, si acumulamos sectores D y E y C3 en un sector de la ciudad, sin acción del Estado, sin equipamientos del Estado, sin inversión del Estado, lo que sucede es que todos los servicios urbanos y todos los equipamientos urbanos se van al sector más rico de la ciudad y dejan desprovistos los sectores más pobres. Y eso también es un problema de segregación. Si enfrentamos la segregación equipando los sectores más pobres, eso va a traer homogeneidad y, de nuevo, no es la solución simplona de juntar ricos con pobres, es llevar servicios a los más pobres y es generar Estado en los lugares más pobres. Entonces, ese es el respecto de lo que tenía que comentar respecto de la segregación. Y el segundo tema como importante de esta clase es la gentrificación como un fenómeno incluso más nuevo que la segregación. En Latinoamérica y en general en los países desarrollados tiene apenas 20 años, incluso menos de desarrollo, estamos hablando de 10 años. En los países más desarrollados ya es un tema que se viene tratando desde los años 60 en adelante, sobre todo en Londres, Nueva York y esas ciudades a mayores niveles de desarrollo, que es básicamente esta idea, la idea de centros urbanos empobrecidos que empiezan a generar, están tan empobrecidos que son un muy buen negocio para quienes renuevan la ciudad. Y lo renuevan a través de este tipo de nuevos usos y nuevas formas y por lo tanto nuevos habitantes. ¿Cierto? Si tenemos este tipo de ciudad, imaginen
que una ciudad o un centro urbano tiene esta imagen. Se va deteriorando, y ahí no es que se abandonen, aquí en este espacio, a pesar de que parece ser como un espacio abandonado, normalmente allí viven personas, las personas más pobres de la sociedad, se quedan en los sectores urbanos centrales por distintos temas, sobre todo laborales, pero se quedan viviendo en estas condiciones pésimas, y resulta que llega un renovador de la ciudad, un regenerador de la ciudad, y genera otro tipo de condiciones, renueva este tipo de edificios, pero ya genera otro tipo de estándar, que empieza a generar desplazamiento de estas personas que viven en estos lugares, ¿cierto? Si antes, y hablábamos un poquito antes de la clase sobre este tema, si antes aquí había un negocio de barrio que era muy funcional al tipo de habitantes que vive acá, hoy día es un Starbucks que cobra el triple por un café bastante más malo, empieza a generar problemas de desplazamiento de los más pobres que viven en estos lugares centrales hacia la periferia. Y eso es un problema contemporáneo de la ciudad, sobre todo con la renovación de las áreas centrales que vivimos los últimos 10 años o 15 años máximo. Pero claro, como les comentaba, esto tiene un desarrollo teórico bastante más atrás, y ya en Londres, de hecho el término de gentrificación viene de esta autora que se llama Ruth Glass, que en 1964 vio como en Londres grupos que les llamaban gentries. Los gentries eran como los nuevos ricos en Londres de los años 60, gente que empezaba a ganar más plata, que vivía en los sectores periféricos de la ciudad, el típico suburbio inglés o norteamericano, ¿cierto? Casa con patio grande. En los años 60 se empieza a dar cuenta que en verdad le gusta la ciudad. Y se empieza a volver a vivir al centro de las ciudades, desplazando a los más pobres de las ciudades, ¿cierto? Volviendo los gentries, volviendo los hipsters, como diríamos ahora. Y por lo tanto, por eso se llama gentrificación, porque a esos grupos hipster que le diríamos ahora, o nuevos ricos, o geeks, o etcétera, etcétera, en ese momento se les llamaba gentries en Inglaterra. Y esa es la principal idea, pero eso tiene una fórmula distinta en la época contemporánea que es bastante más compleja, que se parece bastante más a esto. ¿Sí? No es como los suburbios norteamericanos yéndose a vivir al centro de Nueva York y a barrios como cool, y a barrios como que van teniendo más onda, que son medios peligrosos, que haya arte callejero y un montón de cosas, se van como elitizando, sino que es básicamente esto, una redensificación brutal de la ciudad, y eso lo vemos en China, lo vemos en Chile, lo vemos en India, lo vemos en México, lo vemos en un montón de lugares en la ciudad, como los centros se renuevan, pero brutalmente, o sea, ya ni siquiera quedan cuestiones patrimoniales, como lo veíamos en las primeras imágenes, sino que vemos barrios como Santa Isabel, vemos barrios como Yungay, en la parte norte de Yungay, ¿cierto? Que también ha tenido como un nivel intensísimo de explotación inmobiliaria. Entonces, en 1980, Neil Smith, que es un autor importante para los estudios urbanos contemporáneos, va a decir, mira, Ruth Glass, el 64, algo de razón tenía. Hay gente más rica yéndose a vivir a los centros de las ciudades, pero en verdad eso no pasa solamente porque a la gente le empiece a gustar más el centro porque se pone más hondero, sino que pasa porque es un muy buen negocio para las inmobiliarias. Y ese es el principal factor de la gentrificación. No es solamente que un barrio se pone de moda, es que ese barrio es un muy buen negocio explotarlo inmobiliariamente, y es un muy buen negocio echar a las personas más pobres de esos barrios. Y eso es el problema principal de la gentrificación. Entonces, de nuevo, así como lo hacíamos con la segregación, hay que complejizar y hay que poner en cuestión el término gentrificación. Incluso algunos autores van a decir que la gentrificación es una cuestión positiva, porque mejora los barrios del centro que han ido deteriorándose. Pero yo pongo en cuestión y digo, si eso genera expulsión y desplazamiento de los más pobres que vivían en esos áreas centrales, entonces es un problema de asimetría territorial. No es solamente un problema de que un barrio se ponga de moda o no se ponga de moda. Eso me parece bastante menos importante como la expulsión y el desplazamiento. Y eso pasa también no solamente de viviendas que son reemplazadas por galerías de arte, comercio, viviendas para gente con más plata, sino que también es comercio que reemplaza a comercio. Y ahí está el término de gentrificación comercial, que lo discutíamos al principio antes de empezar la clase. Cuando hablamos de gentrificación comercial es un término específico que tiene relación con comercio que reemplaza a otro comercio, con comercio de elite, con comercio tipo Cupcake, con Starbucks, con
cadenas transnacionales de comida, que reemplaza a los negocios familiares, que reemplaza a los negocios de barrio, que reemplaza a las panaderías tradicionales, que tienen ciertas economías familiares asociadas. Ese reemplazo de un comercio por otro es la que llamamos gentrificación comercial y pasa en general también en estos barrios. Vemos cómo de un año para otro, en verdad es un proceso un poquito más largo, pero incluso podríamos llevarlo como a ese nivel de absurdo, tenemos un barrio donde viven personas en el centro de la ciudad con niveles socioeconómicos medios, medios bajos, con un comercio barrial, con ferias, con comercio local, que tienen cierto ecosistema de forma de vivir, y de un momento para otro, porque se transforma en un buen negocio, porque se pone de moda inmobiliariamente ese barrio, se ve en procesos como acoso inmobiliario, expulsiones, renovación brutal, densificación, ¿cierto? Grandes edificios que llegan ahí a vivir muchas, muchas clases medias, sobre todo, que pueden comprar esos departamentos, y reemplazo de estos locales comerciales de tipo familiar por grandes cadenas, por negocios más elitizados, más caros, donde te venden el mismo café, pero más malo y al 3 veces el precio. Y eso es un problema de la ciudad y un problema de asimetría económica, pero también de poder de decisión en la ciudad. De eso se trata la gentrificación finalmente. Entonces allí aparecen cuestiones que tienen que ver con justamente qué hacemos con estos lugares que están deteriorados. Y esto es un diagrama que dicen básicamente que la única forma, o que plantea que la única forma de generar o de revertir el proceso de deterioro de la ciudad es la sucesión, que es un círculo virtuoso, virtuoso entre comillas, porque lo vamos a poner en cuestión, donde el proceso de desvalorización de la ciudad, la única forma que genera condiciones económicas de menor inversión, y que la única forma de restaurar o de salir de este círculo vicioso es invertir, es generar mayor inversión, por lo tanto mayor calidad, y eso genera sucesión en los residentes, cambio en los residentes, que se vayan los más pobres y que llegue gente más rica. Muchas personas han dicho que esa es la única forma de mejorar el deterioro urbano. Y eso también yo lo pongo en cuestión. ¿Será la única forma de romper este círculo vicioso de deterioro y desvalorización de la ciudad, reemplazar a los habitantes que viven allí tradicionalmente? Yo creo que no. Hay que buscar fórmulas alternativas. Entonces aquí está explicado, y también aquí aparecen un montón de términos que en verdad gentrificación, como ha tenido un término en términos teóricos y en términos en términos como de los estudios urbanos, como un término peyorativo siempre, a pesar de que algunos han tratado de decir que es positiva, en general la gentrificación es negativa, ha sido tratada de forma negativa, aparecen otros términos. Y esto es clásico y aparece en todos los barrios que están como en proceso de gentrificación: regeneración, revitalización, renacimiento, redesarrollo, renovación. Nadie te va a decir, no, yo estoy gentrificando un barrio, esta es una política de gentrificación. ¿Qué es lo que dicen? No, esto es una política de regeneración urbana. Cada vez que aparece uno de estos términos, yo al tiro pongo el signo de pregunta y digo, no sé si está en regeneración, veamos si está expulsando a la población que antes vivía allí, entonces es gentrificación y es negativo. Entonces está el barrio A, donde se le inyecta un capital que puede ser inmobiliario privado, pero también a veces el Estado inyecta capital, y se transforma en un barrio B, donde llegan nuevas clases, sobre todo clases medias, trabajadoras, creativas, algunos van a decir hipsters, y se desplazan a la gente más anciana y a la gente más pobre de ese barrio, se van. Yo creo que eso no puede ser positivo en ningún sentido, ¿cierto? Pero se esconde a través de estos conceptos que parecen blanquear el concepto de gentrificación, ¿no? Así como, no, aquí estamos haciendo un reciclaje urbano. Cuando aparece ese tipo de conceptos, yo ya pongo y digo como, veamos, si estás desplazando personas, estás generando gentrificación. Y ahí está también una cuestión que lo hablábamos antes respecto de la segregación, que es también la estigmatización. Cuando hay gentrificación, detrás viene rápidamente la estigmatización. ¿Y cómo decimos? Bueno, los nuevos habitantes que queremos que lleguen a este barrio a redesarrollarlo y a revitalizarlo son de este tipo, ¿no?
Son personas que quieren vivir en este tipo de vivienda, que compran en cierto tipo de comercio de mejor nivel, que se preocupan de su salud, que trabajan en empleos creativos, que se dedican al conocimiento, al emprendimiento y un montón de términos, y eso lo asociamos a contextos positivos. Decimos, bueno, entonces esta persona es mejor que otra, que es la que nosotros queremos que ya no viva más en este barrio, que es la que nosotros estamos expulsando finalmente. Eso está asociado también a términos raciales, no en Chile, pero sí en otros países, y no solamente a la comunidad afroamericana. En Ciudad de México, por ejemplo, hay una gentrificación que es muy racial, porque en los centros urbanos tradicionales mexicanos vive mucha población indígena todavía, y esa es la población que no aporta a la ciudad y que tiene que ser reemplazada por este tipo de perfiles. Y esos además tienen malas formas de vivir, no invierten en sus viviendas, las deterioran, compran en otro tipo de comercio, no cuidan su salud, son alcohólicos, etcétera, etcétera. Entonces hay niveles de estigmatización relacionados con la segregación que también son muy, muy clásicos, porque en verdad lo que hay detrás es un mundo inmobiliario o una actividad inmobiliaria que quiere decir, y eso también se ve en las propagandas inmobiliarias. Vayan a hacer un estudio de cómo son las propagandas en los sectores de densificación, cómo son los carteles de las inmobiliarias. Vean cuántas personas morenas hay en esos carteles. Son puras familias rubias, que en Chile no existen. Puras familias rubias de ojos verdes, viviendo felices en un departamento gigante con mucho parque, que en verdad no son iguales a los departamentos que venden, pero venden una imagen de quiénes son las personas que quieren vivir ahí, que son completamente distintas de las personas que realmente viven, y más distintas aún de las personas que viven en el barrio anteriormente a esas personas. Entonces estamos hablando de también mucha estigmatización de formas de vida, eh, pero también cuestiones raciales y sobre todo socioeconómicas en el caso chileno. Y eso también viene asociado a la gentrificación. Y eso serían cosas interesantes de trabajar en sus proyectos. Entonces, esta es como la imagen clásica de una cuestión que en economía se llama destrucción creativa, que explica en gran parte la gentrificación como un fenómeno, que es básico también, así como hablábamos de la segregación como una cuestión básica del modelo de desarrollo de ciudad capitalista. La destrucción creativa es básica para la reproducción del capital. ¿Por qué? Porque en este modelo de ciudad es muy necesario para generar después este modelo de ciudad, ¿cierto? Es muy necesario, ¿por qué? Porque yo necesito como inversor inmobiliario, ¿cierto? Que mi capital se reproduzca a la mayor velocidad posible y con el mayor nivel de retorno posible. Y para eso yo necesito que alguna parte de la ciudad tenga muy bajo precio, muy bajos niveles de desarrollo. Incluso se dice que hay en algunos sectores de la ciudad, a los inmobiliarios esto les conviene y lo genera. Hay algunas historietas que explicaban en su momento la gentrificación, donde una persona en la radio le pregunta a un experto, oye, ¿cómo yo genero gentrificación entonces? Porque esto parece un súper buen negocio. Y el experto le dice, toma a un chico pobre en un barrio pobre y dale una piedra en la mano y dile que rompa una ventana. Esa es la mejor forma de generar eh, estos procesos, y son muy buenas para tu negocio. El mejor negocio que puedes hacer es que en un sector de la ciudad se vuelva muy pobre y muy deteriorado, porque ahí yo puedo comprar barato y vender muy caro. Entonces, cuando hablamos de cuestiones relacionadas con estos problemas, tanto de segregación como gentrificación, estamos hablando de que es un muy buen negocio para alguien este problema. Y por lo tanto también está muy relacionado con el sistema económico y de desarrollo global, no solamente urbano. En el caso de Santiago, la gentrificación tiene como esta imagen, ¿cierto? Una redensificación en sectores como de este tipo, de comercio, bodegas, medios abandonados, muy peligrosos, con altos niveles de prostitución, con altos niveles de pobreza, en hacinamiento, en los CITES y en un montón de lugares que son como este tipo de imagen, que llegan y se renuevan
con viviendas de clase media en muy alta densidad. Entonces, de nuevo, en Santiago no hubiese podido desarrollarse un proceso con este nivel de brutalidad si estos sectores no hubiesen sido abandonados por el Estado y generados y dejados a su suerte con niveles de pobreza y de marginalidad urbana y de deterioro cada vez más acentuados. Porque allí se volvió un muy buen negocio para estas empresas inmobiliarias que desarrollaron con este nivel de densidad, ¿cierto? Hasta que no estuvieron en el suelo los precios del suelo, es como en la parte más baja del precio del suelo, esto no era un buen negocio para nadie, y por eso que se deteriore la ciudad puede ser un muy buen negocio para otras personas, y eso es un problema. Y ahí esto lo podemos extrapolar, ¿cierto? No solamente a estos barrios que son de hiperdensificación, sino que también a los barrios más asociados a la cultura, a una gentrificación más cultural, como el barrio Italia, Yungay o el barrio Franklin, que también gracias a que se ponen de moda, van cambiando su perfil de habitante y van desplazando a las personas que vivían antes allí y reemplazándolas por personas con mayor poder adquisitivo y reemplazando también los servicios que se dan en el barrio y los precios que se pagan en el barrio. Entonces, en Barrio Italia, por ejemplo, se reemplazó un sector residencial envejecido, es verdad, estaba envejecido, y que tenía cierto nivel de mercado de tipo barrial asociado a esos vecinos empobrecidos, se reemplazó por otro tipo de habitantes que algunos viven pero otros no, otros llegan allí todos los días por la tarde o todos los fines de semana a consumir servicios de élite, ¿cierto? Y el café y el sushi y otros elementos que en este barrio deben ser como los más caros de Santiago, o que no son parte del cono de alta renta, ¿cierto? Porque está, bueno, está en Providencia, pero muy cercano al centro. Y entonces estas personas que vivían antes allí, que consumían en lugares o que compraban en lugares de barrio, hoy día no pueden ir al negocio de barrio, sino que tienen que ir al emporio no sé qué y comprar lo que antes compraban al triple de precio. Y eso también les genera niveles de desplazamiento que no son acoso inmobiliario, que no son como de gente que le va a tocar la puerta y le dice, véndame barato ahora, o si no usted se va a quedar aquí entre las torres, se va a quedar atrapado, va a empeorar su calidad de vida. No es ese tipo de acoso, pero sí es un acoso que es como más escondido, que es como, oye, si yo vivo en este barrio y he vivido 40 años en este barrio y antes tenía todos mis servicios acá y tenía como un nivel de plata que me permitía comprar estos servicios, hoy día ya no puedo comprar. Hoy día la plata que tengo me alcanza para un tercio de lo que compraba antes, por lo tanto tengo que irme del barrio. Y eso es una cuestión indirecta, pero que también es igualmente importante. Los cambios de los hábitos y los usos de un barrio. ¿Cómo impacta eso en el desplazamiento? Y eso está pasando en los barrios. Y esa es la parte más bonita, ¿cierto? Lo que veíamos antes, la parte más bonita porque tiene renovación, tiene mejoramiento barrial, pero hay otros lugares, en Latinoamérica, por ejemplo, donde la gentrificación incluso es una cuestión brutal, militar. Como en el caso, por ejemplo, de algunas favelas que se han vuelto lugares bastante apetecidos por los turistas, y por lo tanto que el desplazamiento y la gentrificación es con militares, con unidades de pacificación, le llamaron los gobiernos brasileños durante los últimos 10 años, a estas unidades que básicamente lo que hacen es meter seguridad militar a los barrios que son favelas que se han vuelto más turísticas. Es decir, y eso ha tenido también mucha expulsión de las habitantes de la favela, mucho recambio, mucho cambio de tipos de servicios, y entonces el café para los turistas es mucho más importante que el negocio barrial, y entonces termina siendo una cuestión bastante violenta. El mismo Smith, Neil Smith, va a decir, esto es una especie de ciudad revanchista, una ciudad donde los ricos, que se creen dueños de la ciudad, se creen con el derecho de tomar revancha sobre los sectores pobres que viven en áreas centrales. Las favelas en general, sobre todo no todas, pero la mayoría y las más tradicionales, están en el centro de la ciudad, están a pocos kilómetros y pocas cuadras de las áreas centrales, de los lugares de negocio. En Río de Janeiro, por ejemplo, las favelas más grandes
no las más pobres, pero sí las más grandes, están al lado del centro, a 10 minutos caminando. Y eso Neil Smith va a decir para los ricos que ven este problema y ven la ciudad y ven el problema de seguridad a lo que se ven enfrentados en los centrales, dicen hay que tomar revancha sobre los grupos más pobres, hay que generar una ciudad revanchista y hay que aplicar niveles de violencia para que estos pobres no se suban por el chorro de alguna manera, no crean que tienen derecho a vivir en las áreas centrales y que se vean como sujetos a estos niveles de violencia. Entonces ahí aparecen como cuestiones como la leyes de tolerancia cero contra los indigentes, contra la prostitución en la calle, contra actividades indeseadas por ciertos grupos en la ciudad, que generan como estos niveles importantes de desplazamiento. Y hay otro como ya gentrificación no bonita, como la que veíamos antes, gentrificación bastante violenta. ¿Profe? Y esto, Gonzalo, dejamos las preguntas para el final porque no queda tanto. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con cuestiones que deberíamos haber revisado. Yo creo que esta clase no la tuvimos, pero quizás la podemos hacer, que es una clase del Territorio Urbanismo 2, que habla un poco de los proyectos modernistas. Y ahí está como el París de Haussmann, como un proyecto de clase. Ustedes saben que el barón Haussmann, ¿cierto? Empleado por Napoleón III, desarrolló los principales ejes y bulevares y en los campos elíseos y todo ese tipo de proyectos de la ciudad de París, que son como lo que nosotros conocemos y tenemos en la cabeza como un gran proyecto urbano, ¿cierto? Los urbanistas en general, que no son críticos, van a decir que el proyecto de Haussmann para París era como una cuestión revolucionaria y maravillosa, porque genera todos estos bulevares y maravillas de la ciudad de París actual. En verdad fueron una política de clase de un emperador, o pseudoemperador como era Napoleón III, que básicamente le dijo, ¿sabéis qué? Que no quiero más esta ciudad de los pobres, quiero una ciudad para los ricos. Entonces, Haussmann, hazme una ciudad para los ricos. Y Haussmann lo que hizo fue abrir las grandes avenidas de París, pasando por encima de los barrios más populares, eliminándolos, eliminando la posibilidad de guerra de guerrillas que se generaban en estas callecitas de París, en estos barrios más escondidos, las callejuelas, todo eso desaparece y se transforma en un urbanismo de generación de grandes espacios urbanos, con grandes hitos, muy amplias, donde básicamente la idea era que los tanques pudiesen pasar y arrasar con todo. Esa era la idea detrás del París de Haussmann. Esa es una política de clase, de las clases burguesas parisinas en contra de los pobres parisinos. Y eso es la gentrificación en las favelas de Río y en otras partes donde es bastante violenta y que también tiene ciertos niveles de violencia en estas formas de renovación forzada de la ciudad, elitización y desplazamiento. Esa es la clase de hoy. Por eso pedía un poquito que esperáramos porque era la última diapositiva, Gonzalo, así que ahora comenzamos con el debate. ¿Qué les parecen estos temas? Gonzalo, ¿ibas a comentar? Sí, es que quería preguntarle si acaso todo el tema del revanchismo que ocurrió en la favela era o estaba muy asociado a lo que fue el Mundial de Brasil y de ahí para adelante, porque pareciera ser como que antes no tuvo importancia y de un momento a otro como que esto de que la favela estuviese a 10 minutos del centro quizás ya les preocupó en demasía, por lo tanto intervinieron de forma violenta como ese sector que era como el más visible para el turista. Sí, hay relación muy directa entre, y no solamente en Brasil, sino que en muchas partes del mundo, entre estos grandes eventos deportivos y otros no tan deportivos como culturales, las ferias, las expo y qué sé yo, porque se supone que, se suponía hasta hace poco, porque ahora está como bastante en cuestión, que esos proyectos y esos grandes eventos permitían renovar la ciudad. Entonces la ciudad olímpica, por ejemplo, en Barcelona, en Berlín, lo que permitía era decir como al Estado, como van a venir los Juegos Olímpicos, yo tengo que renovar esta parte de la ciudad porque aquí van a estar los nuevos edificios, la ciudad olímpica, y aquí van a estar los nuevos estadios, y normalmente coincidía con los sectores más pobres de la ciudad. Entonces era una excusa para expropiar muchos sectores
para renovar la urbanización, para expulsar mucha gente, que después terminado el evento se vuelve como a la normalidad, pero en verdad la gente que volvía a esos barrios renovados no era la misma que se había ido. Y eso pasó en Atenas, en los Juegos Olímpicos, pasó en Río por el Mundial y también por los Juegos Olímpicos, pasó en los años 80 en Barcelona, etcétera, Me etcétera. imagino Entonces, Sudáfrica igual. ¿cómo? Me imagino lo que pasó en Sudáfrica igual. Seguramente los estadios en Sudáfrica permitieron renovar porque los estadios no se hacen en los lugares más ricos de la ciudad, pues se van a hacer en lugares donde hay terreno, lugares seguramente eriazo y alrededor. No conozco el caso sudafricano, pero es como, ya me lo puedo imaginar porque en verdad se ha repetido así siempre. Y en China, en Beijing era lo mismo. Se generaron los sectores, los estadios y la ciudad olímpica y todo eso en el sector más pobre de la ciudad y eso permitió sacar a todas esas personas que vivían allí, se les dio una vivienda en otros lugares de la ciudad, se les desplazó y luego ese sector, bueno, quedó medio abandonado, pero también los edificios fueron vendidos a precio súper caro. Los estadios en general también generan un montón de efectos negativos en la ciudad que generan desplazamiento, etcétera. Entonces yo creo que esos ejemplos, siempre los grandes, y es una cuestión que se ha puesto en cuestión los últimos tiempos, los Juegos Olímpicos de Londres generaron mucho debate en estudios urbanos sobre dónde se colocaba los distintos edificios, dónde se generaba como inversión, porque básicamente es eso, inversión en la ciudad. Y esa inversión, si no está bien cuidada, si no está bien pensada, lo que genera es elitización y desplazamiento. Entonces en Londres se discutió mucho de qué parte de la ciudad iba a ser intervenida, de qué forma, que las personas que vivían en esos lugares tuvieran derecho a permanecer, ¿cierto? Si es que van a renovar y van a hacer un parque olímpico en un lugar, mejorar las áreas verdes y la infraestructura, que eso no signifique que esas personas que viven ahí antes tengan que irse, que puedan permanecer, que haya protección de la vivienda, protección de los precios de la vivienda, que un parque olímpico no signifique los precios de arriendo, que los precios de arriendo suban exageradamente. Y ahí en Londres, por ejemplo, hubieron políticas de no subir alquileres, es decir, los lugares que se mejoraron con la inversión de los Juegos Olímpicos, las personas que eran arrendadoras no podían subir en un porcentaje muy alto los precios de alquiler y no podían echar a sus inquilinos anteriores, sino que tenían que mantener los precios de arriendo. Entonces eso generó que la gente no fuese expulsada. Pero eso era una política que las personas las exigieron con movimiento social, pues en principio no estaban pensadas para ello. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más comentarios? ¿Les permite esta profundización de contenido y de conceptos y de poner en cuestión los conceptos que me parece como lo más importante? Ponerle signo de pregunta a la clásica solución de la gentrificación o de la segregación, pensando en sus trabajos, por ejemplo. Recuerden que la próxima semana tienen una entrega del trabajo, sin la posibilidad ahora de resolver sus dudas. Sí, profe, yo había inscrito un tema, lo inscribí tarde porque en verdad estaba como pensando bien en qué, o sea, sobre qué analizar y referirme, y en verdad igual todavía cuando lo inscribí estaba un poco confundida si el enfoque que le di era el correcto. Y bueno, ahora entiendo un poco mejor más o menos a qué va y tratar de buscar como soluciones concretas, pero aún así no sé si el tema de la pandemia o del problema como de salud que hay tiene alguna relación en la manera en que yo planteé el problema, o sea, que no solo genera problemas y diferencias en el ámbito de la salud, sino habitacionales dentro del contexto en el que vivimos, porque no es lo mismo pasar cuarentena en sectores residenciales de población como en el que vivo yo, que pasarlo en
en Vitacura o en Las Condes con los metros cuadrados necesarios para poder también realizar las actividades que ahora se están llevando a cabo, tanto de teletrabajo como de la universidad y esas cosas. Vamos a conversar ahora sobre ese tema, pero bien, me parece interesante en verdad que pudiesen reflexionar con esta clase, con esta como reentendimiento de algunos conceptos, su tema, no hay problema si quieren cambiarlo. Eso es importante. Si quieren cambiarse de tema, también pueden hacerlo. Quiero saber si hay más dudas sobre los contenidos de la clase, con la idea de cerrar la grabación. No, profe, queda súper claro. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito más a qué va? ¿Se va entendiendo un poquito más a qué va el ejercicio? Sí, profe. No solamente la solución sencilla, sino que la idea es una solución que le dé también vuelta al concepto. Que entienda el concepto desde la simetría, desde las injusticias, desde el buen negocio para alguien, cómo todos esos factores van incluyéndose en esta idea. Esa es un poquito la idea. Voy a dejar de grabar y seguimos conversando.